¿Y qué es lo que recuerda usted de los días 8, 9, 10 de diciembre? Voy a empezar un poquito antes, ¿no? Porque quisiera hablar de estos jóvenes que venían al Herald a verme, ¿no? Y estoy hablando de Horacio Elbert, de Raquel Bulit, de Ángela Watt y de el señor Fondovila, que era un señor mayor, pero que estaba siempre con ellos. Discúlpeme que lo interrumpa. Sí. ¿Puede describir cómo eran físicamente? Claro. Horacio Elbert en particular era el más llamativo, ¿no? Y para mí, que yo tenía en ese momento tenía 24 años recién cumplidos, y ellos también tenían 27, 26, Raquel Bulit creo que tenía 32, una cosa así, Ángela Watt 31, no me acuerdo en este momento. Había también yo podía tener otro diálogo con ellos que no tenía con las madres, ¿no? Porque las madres eran mujeres mayores. Horacio Elbert era extraño, verdaderamente llamativo, era un muchacho no muy alto, totalmente pelado, a pesar de su juventud. El poco pelo que le quedaba era pelirrojo, usaba unos anteojos tipo culo de botella, o sea que era imposible no distinguirlo entre un grupo, ¿no? Y además, en particular, porque cuando venían ellos, el que más, siempre era así, ¿no? Siempre había uno que es el que más habla y el que de alguna manera actúa como vocero del grupo, y en este caso era Horacio Elbert. Fondovila era un señor mayor, muy silencioso, me acuerdo que era un poco canoso, de tez oscura, o más bien oscura, y que en el caso de él sí tenía un hijo desaparecido. Y en el caso de Fondovila me di cuenta que era un hombre que él no sabía cómo manejarse en esta situación. Obviamente la desaparición del hijo lo había superado totalmente, y de alguna manera depositaba en Elbert que hablara en su nombre, que actuara en su nombre, y Fondovila lo acompañaba. Tan es así que en alguna ocasión inclusive vinieron por separados Horacio Elbert y Fondovila, ellos dos solos, ¿no? Creo que me reuní en el bar Cometa y de Paseo Colón y Belgrano alguna vez con ellos dos solos. Ángela Watt era de alguna manera graciosa, ¿no? Porque tenía una fisonomía muy particular, el cabello oscuro, después, 20 años después, cuando empecé a entrevistar amigas de ella, eso me dijeron que le decían Miss Piggy, y comprendo completamente porque era un poco regordeta y tenía una mirada así un poco vivaz como ella. Y bueno, como ya relaté antes, ella me hablaba constantemente de su marido Roberto Genovés, que estaba a disposición del Poder Ejecutivo. En el caso de Raquel Bulit, no me acuerdo de haber tenido conversaciones particulares con ella, pero sí me acuerdo que estaba dentro del grupo. Y después, obviamente, había otros más que estaban con ellos, que no me acuerdo porque no hablé en particular con ellos, o porque no ponían porque no venían por separado para hablar conmigo. Nuestra redacción estaba en el primer piso, y cuando yo los atendía ya estaban en el primer piso y los recibía ahí en la recepción. Pero cuando se iban yo los acompañaba a la planta baja hasta la puerta para que salgan a la calle. Y me acuerdo que en algunas de esas oportunidades había otra gente esperándolos abajo para irse con ellos. Me acuerdo que había una muchacha y un muchacho, y que me llamó la atención porque estaban mejor vestidos que Elbert y Ángela Watt y esos, y que se fueron en auto, se subían en un Peugeot y se iban. Y eso realmente me llamó la atención, porque lo normal era que los parientes de desaparecidos que se acercaban, o estos muchachos, no eran gente que tuvieran auto o esa clase de ropa. O sea que había otros que venían con el grupo con quienes yo no hablé directamente. Hoy en día, bueno, puedo sospechar quiénes eran, pero en ese momento no tuve contacto directo con ellos. Entonces, sospecho que pueden haber sido Alfredo Astiz o Silvia Lavairu, que hayan venido a Herald en ese momento. Con respecto, bueno,
con respecto a la solicitada, ellos me dijeron que estaban con el tema de la solicitada, que estaban ayudando a las madres, y me dijeron que querían acercarme una gacetilla ese jueves, el 8 de diciembre, me avisaron antes, no sé qué día, no sé, pero estuvieron en el Herald unos días antes, pues dijeron, bueno, mira, estamos armando una gacetilla que vamos a repartir a los medios sobre el tema de solicitada, sobre el tema de lo que está pasando en la Argentina, y yo dije, bueno, arreglemos lo siguiente, bueno, ustedes, ¿cómo hacemos? ¿Quieren venir al Herald? No, bueno, por ahí vamos al Comet y te llamamos desde el Comet. Y quedábamos que eso iba a ocurrir el 8 de diciembre. Que el Comet era un lugar lógico porque no solo estaba cerca del Herald, sino que ahí mismo al lado del Comet estaban las oficinas de United Press, que era una agencia noticiosa norteamericana, que ellos también iban ahí a dejar sus gacetillas, a hablar con la gente de United Press. Ese día no recibí ningún llamado, no me sorprendió, porque a veces venían, a veces no venían, tampoco lo tenía tan presente, tenía otras cosas que hacer. Nosotros nos enteramos de los secuestros de la Santa Cruz que ocurrieron en la noche del jueves 8 de diciembre, recién el viernes. Cuando yo llego al Herald el 9 de diciembre a la tarde, veo que está el padre Fred Richards, que era el padre Richards, que era uno de los sacerdotes de la iglesia de la Santa Cruz, a quien yo conocía porque, bueno, estaba en el tema de los derechos humanos, era amigo de Cox, inclusive, bueno, yo fui al colegio en Dublín, Irlanda, y alguna vez el padre Richards había estado en mi casa en Dublín, Irlanda, en algún viaje que él hizo para visitar Irlanda. Y vi que estaba muy alterado y fui y le dije, Robert Cox, dije, ¿qué pasó? Que veo que se acaba de ir el padre Richards. Y me dijo, no, hubo un procedimiento ayer en la iglesia de Santa Cruz, secuestraron a varias personas, vino el padre Richards a contarme, alterado, bueno, es terrible lo que ha ocurrido, algo terrible. Y de ahí a más pasaron otras personas, que no me acuerdo quiénes serían, que también eran, vos me decís, que fueron a verlo directamente a Robert Cox y le entregaron una lista de quienes habían sido secuestrados. Me acuerdo que entre esas personas de repente vi pasar a un joven rubio que me llamó la atención porque estaba bien vestido y cuando se fue también le dije, Bob, ¿y ese quién era? Parejo que, bueno, obviamente yo estaba muy atento a todo lo que rodeara a Cox y lo que le ocurría, ¿no? Y me dijo, no, también es uno que me vino a contar de la iglesia de Santa Cruz. Hoy en día pienso si no puede haber sido el mismo Gustavo Niño, ¿no? Porque me llamó la atención que no parecía un pariente desaparecido, pero bueno, no sé si era o no era. Y nosotros publicamos algunos de esos nombres, en esto tengo ahí la nota, si quieren la miro, pero me acuerdo que estaba, bueno, obviamente el nombre de Esther Cariaga. Cuando yo vi la lista, vi que estaba Horacio Elbert, vi que estaba Esther Cariaga, y dije, pero estos los conozco. Y yo de ahí en más siempre supuse, y todos supusimos al principio, que todos habían sido llevados desde la iglesia de Santa Cruz, ¿no es cierto? Que Elbert y Fondovila y Remo Berardo, todos habían sido llevados desde la iglesia de Santa Cruz. Fue recién, casi 18 años después, cuando me puse a escribir un libro sobre este caso de la iglesia de Santa Cruz, que descubrí que no, que algunos que Remo Berardo había sido llevado desde su atelier en La Boca, o que Elbert y Fondovila aparentemente fueron llevados ahí del bar Comet, supongo, porque fue en la esquina de Paseo Colón y Belgrano. Al día siguiente, o sea, nosotros publicamos el 10 de diciembre la noticia, porque la recibimos el 9 de diciembre y el 10 de diciembre sale, y me acuerdo el título, dice 15 personas secuestradas. Ese número habremos llegado porque nos habrá dicho el padre Richards, eran unos 15, no sabíamos exactamente. Y al día siguiente ya publicamos, me acuerdo que salió Otra madre loca secuestrada, pusimos, porque el 11 de diciembre la noche del día recibimos la noticia de que Azucena Villaflor había sido secuestrada a la mañana y salió el 11 de diciembre. Y fue, yo digo, para mí, y creo que para Robert Cox y para la sociedad en general, obviamente, el caso de la iglesia de Santa Cruz, y a mí en particular, que conocí a varias de estas personas, nos tocó realmente de cerca, porque una cosa es secuestrar a jóvenes,
y otra cosa es secuestrar a madres y secuestrar a monjas y secuestrar a personas simplemente por el delito de buscar a sus personas, a sus familiares desaparecidos, ¿no? Y en el caso de estos muchachos de Elbert y Angela Watt, a mí me resultaba doblemente doloroso porque intuía que su situación era sumamente peligrosa y en el caso de ellos ni siquiera tenían un pariente desaparecido, ¿no? O sea, ellos... Era sumamente naif lo que ellos estaban haciendo, me parecía a mí, porque yo le decía a Albert en particular, pero vos tampoco tenés a alguien desaparecido. Bueno, él tenía, creo que unos primos de un cuñado, una cosa así, que habían sido desaparecidos, pero no parientes directos. Y él me decía, no, pero lo que está ocurriendo en la Argentina es terrible, nosotros tenemos que acompañar a las madres están tan solas, y entonces en el caso de ellos era... quizá porque los conocía, ¿no? Pero me pareció que me impresionó doblemente, ¿no? Y además me sentía de alguna manera reflejado, porque dije, bueno, yo estoy haciendo más o menos lo mismo que están haciendo esta gente, porque yo tampoco tengo parientes desaparecidos y estoy acá siendo de testigo de lo que está ocurriendo en la Argentina a través de las notas que publicamos o simplemente escuchando lo que viene a decirnos la gente que nos viene a contar cosas. Porque muchas veces la gente decía, mira, te vengo a contar, nos secuestraron a alguien en nuestra familia, pero no lo publiquen, por favor, que tenemos miedo que si lo publicamos es peor, pero queremos que alguien sepa.